título de la enseñanza en este momento o de la predicación es el Cristo prometido y adorado. El Cristo prometido y adorado. Mateo 2 del 1 al 12. Vamos a considerar, hermanos, todo lo relacionado, o estamos más bien considerando todo lo relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que los evangelios nos dan, nos ofrecen, es algo hermoso. No sabríamos qué sería de nosotros si no tuviéramos los registros de los 4 evangelios, porque en últimas lo que estamos haciendo acá es lo que el Señor dijo. Son las Escrituras las que dan testimonio de Él, y esto es lo que estamos haciendo, como la Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También creo que providencialmente, a propósito que hemos estado hablando de la providencia de Dios, no lo hice deliberadamente, pero en su providencia creo que ha sido útil recordar como iglesia qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al nacimiento de nuestro bendito y Salvador Jesucristo, y más en estas épocas del año donde el mundo no sabe lo que dice celebrar, ni cree lo que dice reunirse y demás. Entonces creo que la providencia del Señor también nos está permitiendo considerar estas maravillosas verdades de cómo el Verbo se hizo carne. Vimos un poco acerca de la genealogía de Cristo, hijo de Abraham, hijo de David según la carne, pero también su concepción milagrosa, ¿cierto? Que nos habla de su deidad, de su divinidad, de Cristo como Dios, de este Cristo, de este Mesías que vendría a salvar a su pueblo de todos sus pecados, que fue lo que el ángel le dijo a José en sueños y a María también, como aquella antigua profecía de Isaías se cumplió en Cristo Jesús, como Dios habitó entre nosotros. Y cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo fijado y señalado por Dios, el Señor envió a su Hijo para que habitase en medio de nosotros. Menciono esto porque nuestro autor, que es Mateo, él no nos da los detalles exactos del nacimiento de Cristo, o por lo menos no todos ellos, como lo hace también Lucas. Entre ellos se complementan. ¿Por qué lo menciono? Porque acá del capítulo 1 al capítulo 2 pasa prácticamente de lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo, y a partir del capítulo 2 ya empieza después. Si queremos conocer detalles del nacimiento de Cristo, vayamos a Lucas, que es lo que nos ofrece el Evangelio de Lucas. De manera que quiera el Señor guiarnos por estos minutos, hermanos, y sobre todas las cosas mi oración es que veamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y como cantábamos hace un momento, vengamos a adorarle a Él, que es lo que también veremos en esta mañana. ¿Cuándo ocurrieron estas cosas? Según el versículo 1. Es necesario e importante, iglesia, que nos ubiquemos en el tiempo. Porque miren que el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Es necesario ubicarnos en el tiempo de cuándo sucedieron las cosas que Mateo va a mencionar en estos 12 versículos, o en todo el capítulo 2. ¿Podemos ubicarnos cuándo ocurrieron estas cosas? ¿Por Mateo? Sí, por este versículo 1 nos ubicamos en el tiempo. El verso 1 nos dice, nos da dos señales o dos pistas de cuándo sucedieron estas cosas. Número 1, después del nacimiento de Cristo. Todo lo que veremos en esta mañana, en estos minutos, sucedió luego de lo que está en Lucas. ¿Luego de qué cosa? Luego del censo, de que José y María fueron a Belén, luego de que no hubo un lugar para ellos en el mesón, luego de que el Señor fue envuelto en pañales, luego del establo, etc.
De manera que esto es después y no antes ni durante el nacimiento de Cristo, después. Pero lo otro que nos dice Mateo es lo relacionado con quién era el gobernante que estaba en aquel momento cuando nació el bendito Salvador. ¿Quién era? En el versículo 1, Herodes. Acá hay otra información importante, ¿cierto? Del autor inspirado. El hombre que gobernaba la región donde nació Cristo se llamaba Herodes, en los días o en el tiempo en que Herodes gobernaba. ¿Realmente es importante acá gastarnos un tiempo en este hombre malo y perverso? Creo que sí, hermanos, y les menciono por qué. Porque mucho de lo que está en el capítulo 2 gira en torno también a Herodes y sus planes y lo que hará o lo que intentará hacer. Pero ¿quién es este Herodes? Podemos preguntarnos, porque como ustedes saben, la Biblia nos habla de más de 2 Herodes, quizás 3 o bueno, no sé cuántos exactamente, pero hay varios Herodes. ¿De cuál Herodes estamos hablando? Bueno, Lucas 1:5 nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Lucas 1:5. Es decir, Herodes estaba gobernando ¿en cuál provincia? En la provincia de Judea, que fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Mencionaré algunos datos históricos porque creo que el texto nos obliga a hacerlo, hermanos, pero igual miraremos algunas aplicaciones prácticas. Herodes, pensemos un poco en este hombre Herodes. Él empezó a gobernar en Judea desde el año 37 antes de Cristo. Este Herodes, la historia le da un sobrenombre. Se le conoce como Herodes el Grande. Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque él fue el fundador de la dinastía herodiana o el primero de todos los Herodes que vendrían después. ¿Quién era esa familia de los Herodes o de los herodianos? Ellos eran servidores del Imperio Romano, por supuesto. Pero hay algo curioso. Herodes era natural de una zona, de una región llamada Idumea. Idumea. Ellos no eran judíos naturalmente hablando, pero ellos por alguna razón o algún conflicto militar fueron forzados a convertirse al judaísmo. De manera que Herodes, por sus padres, creció conociendo toda la cultura de Israel. Y una de las razones por las cuales le dieron el título del Grande también fue por destrezas diplomáticas, pero saben sobre todo también por qué. Porque él tenía una afición, una obsesión por el tema de la arquitectura. Él amaba construir grandes edificaciones. ¿Cuáles construyó este Herodes el Grande? Bueno, él ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén. Edificó una fortaleza llamada Masada que queda en Israel. Construyó el famoso puerto de Cesarea Marítima, que también es conocida en el Nuevo Testamento. De manera que este era el Herodes que reinaba o que gobernaba en el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo. Y la historia registra que este Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Es decir, el Señor nació por lo menos 2 años antes de la muerte de este hombre. Inmediatamente el texto Mateo nos empieza a hablar de otros personajes. ¿Sí lo notan en el texto? ¿Quiénes son? En el mismo versículo 1. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes eran estos hombres, cierto? Que la Biblia les llama los magos del Oriente. Primero que nada, hermanos, iglesia, es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. El Evangelio de Mateo es el único de los 4 evangelios que nos presenta este suceso. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, solo Mateo. Y nunca nuestro texto nos da la información
de cuántos eran, ni mucho menos de cuáles eran sus nombres. Ni de cuántos eran, ni de cuáles eran sus nombres. ¿Cuál era la profesión o la ocupación de estos hombres? Bueno, el pasaje nos dice que eran magos. Esta palabra en la Biblia tiene diferentes significados. Y déjenme decirles algo, con toda certeza no estamos hablando de hechiceros, ni de brujos, ni de astrólogos, ni de nada de eso. Porque la Biblia condena esos pecados, de hecho. Aquí magos se refiere a algo específico. Se traduce como hombres sabios, hombres de ciencia o eran consejeros de alguna corte lejana que llegaron. No nos dice tampoco que eran reyes. Atención a eso. El texto en ningún lugar nos dice que eran reyes. Eso vino después por algunos otros textos, pero por lo menos nuestro pasaje no dice textualmente que eran reyes. Ellos llegaron a Jerusalén provenientes ¿de qué lugar? Del oriente. ¿De dónde? Con exactitud no lo sabemos. Algunos comentaristas hablan de Mesopotamia, que era el actual Irak. Pero sea de donde sea que hayan venido, lo cierto es que estos hombres recorrieron una gran cantidad de distancia, de kilómetros, hasta llegar a Jerusalén. El resto de cosas, iglesia, que se ha dicho en torno a estos hombres es especulación, tradiciones y leyendas. Hoy en día se habla de reyes magos, se dicen hasta sus nombres. De donde sea que haya surgido todo esto, no es del texto bíblico, no es del texto bíblico. Pero más importante que analizar quiénes eran estos hombres, más allá de eso es considerar sus palabras, o mejor dicho, cuál fue el motivo que llevó a estos hombres a ir a Jerusalén. Empiezan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Emprendieron un largo viaje porque habían visto una gran estrella, ¿cierto? Desde donde ellos moraban, desde la distancia, y ellos de alguna manera sabían que ese suceso significaba el nacimiento de un rey, de un gran rey. Y como estaban en Judea, llegaron a Jerusalén con esa pregunta. Ellos llegaron, no sabían con exactitud, solo sabían que había nacido un rey, pero no sabían el lugar exacto. Por eso llegan a Jerusalén preguntando. No tenían las coordenadas exactas de dónde estaba aquel rey. También es notorio y extraño que se hable de un rey que ha nacido. ¿Saben por qué? Porque lo normal y lo común es que los reyes llegaran a ser reyes después, con el tiempo, en su edad adulta o en su juventud. Pero que alguien naciera siendo un rey, lo que quiero decir es que acá había algo distinto. Era una noticia diferente, algo que no era normal. Y claro, como el que gobernaba era Herodes el Grande, de allí se arma un alboroto. ¿Cómo así que otro rey? Segunda palabra que ellos dicen, y que es lo único que quisiera que nos fuéramos en esta mañana. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Los sabios del oriente no solo llegaron preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, sino que llegaron con una resolución firme, una determinación. El propósito de su viaje, de su venida era solo uno. Vinieron de lejanas tierras para ese único fin. Hemos venido a adorarle, a reconocerlo como rey. Y ellos, ¿esto qué quiere decir? Que estos hombres de alguna manera sabían que no era un rey cualquiera ni común. Hermanos, la gente simplemente no viajaba grandes kilómetros a adorar a un rey de otra nación. En este rey había algo único y especial. ¿Qué causó esta noticia en Israel, en Jerusalén?
perturbación en Herodes y en toda la ciudad. Cuando Herodes oye lo que están diciendo aquellos hombres, dice el texto que se turbó en gran manera, se angustió. ¿Por qué reacciona Herodes el Grande así ante la noticia? La historia también, aparte de lo que mencioné ahorita en cuanto a él, nos dice que este hombre, Herodes, no solo fue conocido por las casas o templos que edificó. La historia registra que Herodes fue conocido por un carácter violento, sanguinario, que amaba el poder y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en el poder. Ejemplo de esto es que mandó a ejecutar a varios miembros de su familia. Mató a su propia esposa y a 3 de sus propios hijos. La historia registra que este hombre era un paranoico. Estaba mal, estaba pensando que todos estaban conspirando contra él. Eso nos da luz de lo que pasará después con la matanza de los inocentes, ¿cierto? De manera que apenas era normal, entre comillas, que un hombre así reaccionara como lo hizo. Vio en esta noticia una amenaza para su reino, para su gobierno. Y el hecho de que Jerusalén misma también se haya conmovido también nos muestra que ellos sabían que tenían a un rey que estaba desequilibrado también. Un comentarista dice lo siguiente, un predicador: tan pronto nace Jesús, empieza una agitación en este mundo. No ha hablado ni una sola palabra, no ha hecho ni un solo milagro, no ha proclamado ni una sola doctrina. Pero cuando nació Jesús al principio, mientras no se escuchaba nada más que los gritos de un infante, y no se ve nada más que la debilidad de un infante, se ve que tenía una influencia sobre este mundo. Había un poder infinito en aquel Salvador que agitó todo a su alrededor. Y como Herodes era alguien que estaba familiarizado con el judaísmo, lo primero que él hace es que convocar a todos los sacerdotes y los escribas de Israel que conocían directamente las escrituras. Y él les hace una pregunta: ¿en dónde van a ser el Mesías? ¿En dónde van a ser el Cristo? Y todos los escribas y sacerdotes conocían con detalle la respuesta. ¿En dónde ha de nacer el Mesías? ¿Qué fue profetizado en cuanto a su lugar de nacimiento?, preguntó Herodes. Y en los versículos 5 y 6 de nuestro pasaje en esta mañana, es hermoso. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así fue dicho por el profeta. Belén de Judea. ¿Por qué los escribas sabían esta respuesta, hermanos y amigos? No eran adivinos, todos lo sabían. Estaba tan claramente anunciado que era evidente. Inmediatamente respondieron: nacerá en Belén de Judea. En cuanto a esta ciudad o pueblo, Belén, ustedes sabrán y conocerán que es una pequeña ciudad, aldea o pueblo, perteneciente a ¿cuál tribu? Tribu de Judá. En la antigüedad llamada también Efrata, Belén Efrata. Y desde luego no era una ciudad grande, hermanos, ni era una ciudad de renombre, era más bien pequeña. Situada a 8 kilómetros de Jerusalén, rodeada de valles, colinas, viñedos, olivos. Pero Belén fue conocida desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis. ¿Qué sucedió allí en Belén? Que aunque era pequeña, ya desde el principio se veía que era algo importante. Bueno, se me viene ahorita en mente que fue en Belén donde murió Raquel, la esposa de Jacob, dando a luz a Benjamín. Y allí levantó Jacob un pilar sobre su sepultura.
Y allí está la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Qué más sucedió en Belén? Bueno, el libro de Samuel nos dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Eso quiere decir que también fue el lugar de nacimiento y de los padres de David. Que los escribas y sacerdotes respondieran que el Cristo naciera en este pueblo llamado Belén, no solamente fue por estas razones, sino por una sobre todo. Miqueas, un versículo de la Biblia, una profecía exacta y concreta, hecha en la antigüedad, cientos de años antes. Ese profeta fue contemporáneo de Isaías, de Oseas. Y si ustedes me quieren acompañar allí, el texto que los hombres le dieron a Herodes fue Miqueas 5, del 2 al 5. Ese texto dice así lo siguiente. Miqueas 5, versículo 2 al 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y al comienzo del verso 5, y este será nuestra paz. Este será nuestra paz. Qué maravillosa profecía, ¿no le parece? De aquel pueblo se levantaría un día el Señor, uno que sería eterno, que sus días serían desde la eternidad, uno que apacentaría a su pueblo, que daría paz a su pueblo. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando Mateo cita a Miqueas, él hace un pequeño cambio. Miren que Miqueas dice, tú Belén eres pequeña para estar entre las familias de Judá. Pero Mateo dice, de ninguna manera eres pequeña, como dándole la interpretación de lo que significaba esta profecía. Él dice, de ninguna manera eres insignificante, porque de allí saldría el guiador, libertador y gobernador de su pueblo. De manera que, iglesia, es hermoso cómo Dios obra en su sabiduría. El Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no vino a este mundo en una cuna de oro, con comodidades, no nació en una gran ciudad, en una pequeña aldea nació. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que la humildad de Cristo fue siempre desde su nacimiento mismo. Luego lo veremos montado en un asno entrando a Jerusalén. Y luego le veremos diciendo palabras como que aprendan de él, que es manso y humilde de corazón. Algo también me llama la atención en cuanto a Herodes y los consejeros de él, los que le dijeron en Belén. Algo nos debe llamar la atención. ¿Saben qué es? Por un lado, las intenciones perversas de Herodes eran evidentes. Tan pronto él oye que será en Belén de Judea, él empieza a maquinar su plan. Se verá luego en el siguiente texto, pero él disfraza sus intenciones de pura ¿qué? Hipocresía, al decir, si lo encuentran avísenme para que yo vaya también y le adore. Él estaba animado de encontrar a aquel niño, pero no precisamente para adorarlo. Él buscó indagar, preguntar de qué se trataba todo esto. Noten que hasta les preguntó a aquellos hombres cuándo habían visto la estrella. Él trató de
de inquirir en el asunto. Estaba profundamente preocupado. Pero ¿saben qué es lo que llama mi atención? Que aunque Herodes y los sacerdotes y los escribas sabían en dónde nacería el Cristo, no querían ir allá, ni a verlo ni a adorarlo. Eso es llamativo. No quisieron caminar 8 kilómetros para por lo menos mirar y cerciorarse si el Mesías había prometido ciertamente. ¿Saben qué nos enseña esto, iglesia? Que no es suficiente tener un conocimiento teórico de las Escrituras. Satanás mismo conoce la Biblia mejor que tú y que yo y sigue siendo Satanás y aborrece a Dios. Acá estos hombres conocían las Escrituras, sabían dónde iba a nacer el Mesías y no tuvieron el mayor deseo e interés de ir allá y adorarle. La sorpresa de aquellos hombres, los magos del Oriente, debió haber sido grande. Ellos llegaron con una expectativa tremenda y vieron a un pueblo frío e indiferente y ciego que no sabía lo que había acontecido. El Señor Jesús, como dijo un hermano, desde que nació recibió honra de lejos. De lejos vinieron a adorarle, pero desde el principio enfrentó hostilidad en su propia casa. Lo que me recordaban las palabras de Cristo mismo, que nadie es profeta en su propia tierra. Mateo 13:57. ¿Qué podríamos meditar o reflexionar en cuanto a aquella estrella brillante también? De los versículos 9 y 10. Los sabios del oriente salieron de la presencia de Herodes, hermanos, y cuando ellos salen, providencialmente vuelven a ver aquella estrella que habían visto desde las tierras de ellos. Y el texto nos dice que los iba guiando y que se detuvo en un lugar en específico donde estaba el niño que había nacido. Es evidente que esto debe haber sido una estrella gigantesca, con un brillo particular, una singularidad única. Se detuvo, si dice se detuvo, ¿esto qué quiere decir? Que la estrella se estaba moviendo. Mucho se ha dicho en torno a esto, hermanos. Los más científicos dicen eso fue una supernova, una conjunción planetaria y hubo algo brillante y otras cosas. No sabemos si algo así fue naturalmente, pero lo que sí es seguro, hermanos, o por lo menos a mi modo de ver también, es que acá estamos ante un fenómeno extraordinario. Algo que para mí fue algo sobrenatural. Y el punto acá es que Dios cumplió su propósito en guiar a esos hombres hasta llevarlo allá donde ellos ansiaban llegar y ver a Cristo. ¿Cómo pudo haber sido? Bueno, quizás pudo haber sido algo parecido a cómo Dios guió a Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Con una columna en el día y una columna de fuego en la noche, en su peregrinaje en el desierto. Pero saben, más allá de esto también, esto de la estrella es importante porque también había sido profetizada y anunciada desde el Antiguo Testamento. Había sido anunciada por las Sagradas Escrituras por un profeta llamado Balaam. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Balac y Balaam. Balac quería maldecir a Israel y Balaam fue enviado por Dios para bendecirlo. El texto que voy a leer está en Números 24, versículo 17. Esas son palabras de Balaam. Números 24, 17. Miren este texto hermoso, hermanos.
Números, capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Miren lo que dice luego. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Subrayen allí donde dice, saldrá estrella de Jacob. Ese hombre lo vio, pero no ahora, dijo él. Y ese ahora, ¿cuándo fue? Aquel día que Dios lo había determinado, salió una estrella brillante de Jacob, de Israel. Y ese mismo día también se levantó el cetro y el gobierno. Como dice también las Escrituras, no se apartará el cetro de Judá y el gobernador. Volvamos a nuestro texto de Mateo 2, versículo 10 en adelante, al 12. ¿Qué tenemos acá para ir entrando a la última parte de nuestro texto? Una apropiada adoración. Una apropiada adoración. El versículo 11 es el punto culminante, lo vuelvo a leer. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ese es el punto culminante de nuestro texto. El clímax, el propósito por lo cual estos hombres recorrieron todo lo que hicieron. Llegaron y recorrieron esa gran distancia. Ellos, al entrar al lugar donde la estrella se detuvo, y el texto nos dice que era una ¿qué? ¿Una qué, hermanos? Una casa. Ahí hay un detalle importante. Esto de alguna manera nos sugiere que esto no sucedió en el pesebre, no sucedió en el establo. Nosotros tenemos la mente de que los reyes o los sabios del oriente fueron allí al pesebre y adoraron. Algunos han comentado que cuando acá habla de casa es porque ya María estaba en otro lugar y que incluso es muy probable de que esto tuvo lugar 1 o 2 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque fíjense que también habla del niño. La mención del niño, primero que su madre, nos enseña la preeminencia de este niño sobre todas las cosas. Y ellos no vinieron a ver a María, sino al niño. Y ellos dijeron, cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Hemos venido a adorarle. Y ahora que lo estaban contemplando con sus ojos, eso fue lo que hicieron, porque para eso habían ido. Y entonces lo adoraron. ¿Pero cómo lo adoraron? Se postraron ante él en señal de reverencia, de adoración. Lo adoran como tal y finalmente le ofrecen presentes o obsequios para que se cumpliese la escritura también. Voy a leer los textos rápidamente, hermanos, si quieren anoten las citas. Por ejemplo, Salmo 72, versículo 10. Salmo 72, 10 dice, los reyes de Tarses y de las costas traerán presentes, y los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Isaías 60, del 1 al 6. Miren lo que dice ese texto. Isaías 60, del 1 al 6. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás
y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. No digo que todo esto sea exactamente la profecía, pero sí por lo menos podemos rastrear que el Mesías prometido se le ofrecerían presentes y dones. Incluso Isaías nos está diciendo cuáles eran: oro, incienso y mirra. Hermanos, es probable que estos hombres hicieron esto de su corazón, naturalmente. Ellos no estaban pensando, estamos cumpliendo acá una profecía. Pero pensemos un momento, por ejemplo, en esos materiales: oro, incienso y mirra. El oro era algo que era presentado ¿a quiénes? A los reyes. Venían a adorar al rey de los judíos y de todas las naciones. El incienso era aquello que usaban los sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios, la deidad de Cristo. Y la mirra tenía varios usos, pero uno de ellos era usarlos para los cuerpos en los sepulcros. Quizá de alguna manera también anunciando la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, esta escena debió haber sido maravillosa, ¿cierto? Hombres adultos, quizás ancianos, hombres sabios de ciencia, postrados adorando a un pequeño niño. ¿Cuánta gloria hay detrás de estos sucesos, hermanos? Como dijo el predicador Spurgeon, abro comillas, Jesús Nazareno es un factor tan potente en el mundo de la mente que no más está allí en su debilidad. El rey nacido y ya empieza a reinar. Antes de subir al trono, sus amigos le traen regalos, pero desde ya sus enemigos idean su muerte. Porque desde ese día, mientras le ofrecían presentes, sus enemigos ya estaban ideando su muerte. Y el último versículo nos habla de la providencia protectora de Dios hacia su amado Hijo Jesucristo. La providencia de Dios que gobierna todas las cosas, protegiendo a Cristo, en quien Él se deleita y haya complacencia. Los hombres del Oriente, los sabios del Oriente, nunca prometieron volver a Jerusalén. Pero ellos sí habían recibido una orden de Herodes de que tenían que regresar allá, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, en la providencia de Dios, orquestando todas las cosas, gobernando todas las cosas, en sueños nuevamente, como José antes, les advierte a estos hombres que no regresen a Herodes. ¿Por qué? Porque unos eran los caminos de Herodes y sus pensamientos, y otros los caminos y los pensamientos de Dios. ¿No fue un milagro que el Señor Jesús haya sobrevivido durante todos esos años, hermanos, desde su nacimiento mismo? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, Dios decretó todas las cosas. Concluyamos con unas últimas reflexiones. Esto es un llamado a que nos asombremos de la Biblia, su unidad, su armonía, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en cuanto al Cristo es impresionante. Como todo se cumple en Cristo Jesús. De razón, Mateo tenía una frase favorita en todo su libro. ¿Saben cuál era la frase favorita de Mateo? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Eso es lo que se ve en todo el Evangelio de Mateo, una y otra vez. Segundo, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama se le abrirá y todo aquel que pide recibe. Y así sucedió con los sabios del Oriente.
Ellos buscaron a Cristo y lo hallaron, y cuando lo vieron fue inevitable adorarlo. La pregunta en esta mañana para ti es: ¿buscas tú a Cristo Jesús? ¿Lo has visto? ¿Le estás adorando? No te conformes con conocer solo algunas cosas de las Escrituras, si después de todo no estás viendo a Cristo con los ojos de la fe. De nada sirve, hermano y amigo, estar cerca del reino de Dios y no estar en Él. Quiera Dios abrir nuestros ojos. Aquella estrella que brillaba en Belén con fuerza no puede ni siquiera compararse con Cristo mismo. Esa estrella queda eclipsada con la gloria y el fulgor de Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que Cristo es el sol de justicia, la estrella matutina, la estrella de la mañana. Nos dice que en la eternidad Cristo será la lumbrera misma. ¿Y acaso no nos dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo? ¿Qué decía Juan en su capítulo 1? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice el verso 9, Juan 1:9. Miren este verso, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Asombrémonos del misterio de la encarnación. Hermanos, Juan sigue diciendo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Recuerda, hermano y amigo, que Jesucristo no permaneció siendo un niño. Hoy en día la cultura trivializa esto. Jesucristo, claro, nació, fue un bebé, fue un niño, pero Él no permaneció siendo un niño. Él no se quedó en un pesebre, tampoco se quedó en la cruz crucificado y tampoco se quedó en la tumba. Hoy mismo, ahora mismo, Cristo Jesús ocupa su trono de gloria a la diestra del Padre. Recuerda eso, hermano. Sí, es hermoso, glorioso. Nació, fue un bebé, un niño, creció en estatura, en sabiduría, murió, fue crucificado, sepultado, pero recuerda que Él ascendió a los cielos con gloria y poder y hoy está sentado en su trono como el rey que es, como el rey que siempre ha sido. Y por último, quisiera invitarte en esta mañana a que imitemos a aquellos hombres, me refiero a los sabios del oriente. ¿En qué? Digamos como ellos llegaron diciendo a Jerusalén: hemos venido a adorarle. Postrémonos, reconozcamos la gloria y la majestad de Cristo y ofrezcamos todo a Él. No solamente acá me refiero a oro, incienso y mirra, sino como dice Romanos 12:1. Ofrezcamos nuestra vida entera como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, hoy te adoramos. En esta mañana exaltamos tu nombre. Reconocemos que para eso fuimos creados y que este es el propósito de nuestra vida. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado y en el cual
solo podemos tener vida eterna. Perdónanos, Padre, porque a veces nos dejamos influenciar por este mundo, trivializamos estos grandes sucesos y acontecimientos como si fueran poca cosa. Cuánta gloria y belleza hay detrás de estas líneas, de estos acontecimientos. Señor, si hoy estamos centrados en nosotros mismos, si somos egoístas, perdónanos y ayúdanos a decir como estos hombres dijeron: hemos venido a adorarte y adorar a Cristo, tu Hijo. Hoy te queremos alabar, exaltar tu nombre, adorar a tu amado Hijo, a nuestro Salvador, Jesucristo. Ayúdanos a que nuestro corazón nos postremos realmente ante ti y que Cristo Jesús sea nuestro Rey y nuestro Señor, y nosotros realmente podamos ser sus esclavos, sus siervos. Ayúdanos, oh Dios. Gracias por todas las promesas que hoy podemos mirar en la Biblia desde la antigüedad y ver con asombro cómo una tras otra se cumplieron al pie de la letra en Cristo Jesús. Te alabamos y te adoramos y te ruego que esta salvación tan grande y por la cual Cristo murió sea aplicada en nuestros corazones. En Cristo Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén y amén.